La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, un cariñoso saludo. Dios nos bendiga, nos fortalezca. Estamos en esta casi ya una de las últimas partes, ya terminando este curso. Todavía nos quedarían hablar un poco de la pastoral y de la espiritualidad de Eucaristía, pero estamos hablando sobre la celebración eucarística. Hemos hablado un poco del significado de esta expresión, que no es que quiera destruir la importancia del término misa, sino que hemos dicho pues que es un poco la tendencia de la teología actual, pero no es malo hablar de la misa. Hemos comenzado a hablar del misal y de los libros litúrgicos, y hoy vamos a hablar al inicio, para luego a seguir adentrándonos en el misal de Pablo VI, de otro aporte de la renovación litúrgica, como es el que se haya aprobado los leccionarios en la Asamblea para la celebración eucarística. En los inicios de la vida de la Iglesia, las comunidades no tenían leccionarios ni otros libros litúrgicos. Se empleaban fórmulas transmitidas, muchas de ellas por tradición oral, o se tenían algunos documentos que se guardaban, o papiros, o trozos de la Escritura que se guardaban con delicada preocupación. Es en la época de Ambrosio y de Agustín cuando se comenzó a tener una especie de ordenamiento fijo en lo que se refiere a la palabra de Dios que se leía y proclamaba en las diversas celebraciones. A partir de los escritos de estos dos padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, se podría reconstruir parte de ese ordenamiento, y para ello incluso se seguía el dinamismo del año litúrgico. Las listas de las lecturas que se hacían fueron siendo llamadas capitularia lectionum, es decir, los capítulos de las lecturas, o capitularia evangeliorum, los capítulos de los evangelios, según los textos que se contenían en ellas. Existen algunos manuscritos que dan testimonio de ello. A partir del siglo VIII comienzan a aparecer los libros para las lecturas, sobre todo en las celebraciones eucarísticas, que se llamaban lectionarium, evangeliarium o epistolare. Leccionario, el evangeliario o el libro de las epístolas. Luego, con el misal de San Pío V, todas las lecturas se incluyen en él para cada día. Y es a partir de la renovación litúrgica del posconciliar, del Concilio Vaticano II, cuando se empieza a tener el actual orden de lecturas de la misa, que se suele abreviar con los términos OLM. Generalmente se llama el leccionario o leccionarios, ya que son varios tomos, donde se contiene la palabra de Dios. Y es el libro signo de la presencia de esa palabra en la liturgia. Es recuperado como libro litúrgico propio. No se le puede separar del misal romano, ya que tiene que ver con la misma celebración eucarística, solo que tiene su especificidad. Incluso en la liturgia de los otros sacramentos y de algunos sacramentales se tienen lecturas propias que aparecen en los leccionarios. El leccionario contiene textos bíblicos según un orden especialmente preparado según el año litúrgico y las ocasiones especiales. Este orden ha permitido que se pueda contar con la posibilidad de conocer y proclamar los textos de casi toda la Biblia a lo largo del año litúrgico. Todo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, son conocidos como el alimento de la palabra de Dios para la comunidad celebrante. Incluso, al hablarse de la celebración de la Eucaristía, se habla de la mesa de la palabra y del banquete eucarístico. Dice el número 51 de la Sacrosanctum Concilium, ya una cita que hemos mencionado, a la fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles,
ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinante de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Por eso, el mismo Vaticano II reafirma esta realidad. En el número 21 de la Dei Verbum, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. En todos los ritos litúrgicos, la palabra de Dios ha recibido siempre un homenaje claro y vinculado a la misma Eucaristía. Son los dos ejes de la vida de la Iglesia, hemos repetido en tantas ocasiones. Lo que se conmemora está anunciado en la palabra, y la palabra anuncia lo que se conmemora. No es un juego de palabras, por favor. Por otra parte, no existe otro modo de hacer memoria más eficaz que ese: conjugar la palabra y la Eucaristía en la misa o celebración eucarística. De allí la necesidad, ¿no?, de dar el mismo honor y respeto tanto a una como a otra, porque ambas provienen del mismo Dios y tienen el mismo efecto, la vida eterna. En la liturgia eucarística, el leccionario es el modo normal, habitual y propio de la Iglesia para leer, meditar, contemplar la palabra de Dios, que se sigue haciendo presente en la misma Eucaristía. El 25 de mayo de 1969 se publicaba en Roma el ordenamiento del misal, de las lecturas o del leccionario de la misa, que contenía el elenco de todos los textos. Todavía no se había publicado el leccionario, sino el elenco de los textos que se comprenden, que van a estar presentes en los diversos leccionarios o en el leccionario de la misa, con todas las lecturas, con sus citas completas, los salmos responsoriales, los versículos de la aleluya. Y entre 1970 y 1971 aparecen los leccionarios en su edición típica latina, con lo cual se facilitaba la publicación de los leccionarios en las lenguas modernas. Todo esto pudo hacerse gracias a algunos criterios nacidos de ellos de una disposición del Vaticano II. Como ya lo hemos dicho, ¿no? Organícese una lectura de la Escritura más rica y adaptada. Ya lo vimos en el número 51 y en el número 35 también de la Sacrosanctum Concilium. Esta disposición o mandato conciliar invitaba a mejorar el sistema romano de lecturas de la celebración eucarística, no solo en la cantidad, sino teniendo en cuenta la calidad de la selección y ordenación de los textos. Hasta ahora, el ordenamiento del leccionario ha producido el más completo y rico orden de lecturas de la historia de la liturgia romana. Y creo que hay que reconocer que es un mérito inmenso y que nos ha hecho crecer muchísimo en la liturgia. El trabajo que culminó en este ordenamiento, en el orden de las lecciones, el leccionario de la misa, y se nota incluso para su estudio, privó un criterio fundamental: el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Esto permitía ver el misterio de Cristo en todo el ámbito de la Escritura y poner en el énfasis en el Evangelio del Señor Jesús. Además de ver el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento, se pudo tener en cuenta que hoy la Iglesia vive el misterio de la salvación de Cristo, la cual se celebra y conmemora en la Eucaristía. Dentro de esta perspectiva, el tema unificador era el mismo de la celebración eucarística, es decir, el misterio pascual. La historia de la salvación, como lo vamos a ver, pues en sus diversas etapas. A la vez, se podían tener algunos efectos. La homilía podía y debía ser la exposición de los misterios de fe,
nacidos de la Escritura y celebrados en la Eucaristía. Esto implicaba la revalorización del año litúrgico a la luz de las etapas de la historia de la salvación. ¿Qué se consiguió con el nuevo leccionario? Primero, introducir al menos para los domingos y los días de fiesta 3 lecturas, generalmente una de carácter profético o del Antiguo Testamento, una apostólica de cualquier libro del Nuevo Testamento menos el Evangelio, porque el Evangelio tenía su lugar particular, el Evangelio. Entonces había para los domingos y días de fiesta, o hay para los domingos y días de fiesta, 3 lecturas. Confeccionar un sistema de lecturas en 3 o 4 años, después se optaría por el ciclo de 3 años. Por eso hablamos de ciclo A, ciclo B y ciclo C. Conservar el uso tradicional de algunos libros de la Sagrada Escritura asignados a determinados tiempos litúrgicos. Dar preferencia a las lecturas bíblicas del misal, de forma que las lecturas principales fuesen estas y las de la liturgia de las horas con carácter complementario. También, como bien lo sabemos, se introdujo el leccionario para los días ordinarios, que está dividido en 2 partes, uno para los años pares y otro para los años impares. El leccionario tiene una estructura que es importante tener en cuenta. Primero, ya lo hemos mencionado, las lecturas dominicales en 3 ciclos, con las lecturas propias de cada tiempo litúrgico. Ya mencionamos, los ciclos se llaman A, B y C. Después, las lecturas para cada día de la semana, en el tiempo ferial per annum, años pares e impares. Y en el tiempo ferial también del Adviento, de la Cuaresma y de la Pascua. También existen las lecturas para el propio y común de los santos y difuntos, para las lecturas de las misas rituales y también para algunas misas votivas y ocasiones diversas. Como se puede ver, el leccionario nos permite no solo meditar la palabra de Dios a lo largo del año, sino al estar en sintonía con el misal romano, hacer realidad la articulación de la palabra y la Eucaristía. Asistimos así al banquete de la palabra y de la Eucaristía, compartiendo los frutos del misterio pascual. Aunque lo vamos a mencionar posteriormente, quiero decirles lo siguiente. El leccionario, o los leccionarios, porque son varios volúmenes, son libros sagrados, libros litúrgicos. No debería celebrarse la Eucaristía, o en la celebración de la Eucaristía, no deberían leerse las lecturas ni desde las hojitas dominicales o desde los libros, folletos, como para nosotros el pan diario de la palabra, que tiene una función de acompañamiento, de ayuda a la feligresía. Se debe leer y proclamar desde el leccionario, porque para eso existe y tiene una dignidad. Algunos me pueden decir, porque me lo han hecho saber, es que son muy caros los leccionarios. Ciertamente son costosos, pero es una inversión que uno hace no todos los años. Exijan ustedes como fieles, todos como fieles debemos exigir que en nuestras parroquias existan los leccionarios y se proclame desde los leccionarios, no desde la hojita domingo o de una hoja cualquiera o de un pedazo de papel, que podrá ser muy bonito y muy digno, pero no tiene la dignidad del libro del leccionario. Vamos a detener unos minutos ahora sobre la instrucción general del misal romano, que es el conjunto de indicaciones, directrices y normas que rigen la celebración de la Eucaristía y del empleo del misal, con otras indicaciones acerca de los ministerios, gestos, leccionarios, etc. Vamos a presentar ahorita el índice de dicho documento. Ustedes lo van a tener de toda manera presente en este subsidio que estamos ya publicando en la página web. Y también debemos haber publicado en la Instrucción General del Misal Romano, que ojalá en algún momento ustedes lo puedan leer con calma, porque van a entender muchas cosas de la Eucaristía y van a verse los defectos que a veces podemos tener los celebrantes, que hay que ayudar a corregir, y también los participantes, que también hay que ayudar a corregir.
Es el conjunto, pues, de indicaciones, de normas, y vamos a ver ahora rápidamente el índice. Y luego pasaremos a ver algunos aspectos más sobresalientes de la celebración eucarística a partir de esta instrucción. Conviene no solo estudiarla, sino leerla con frecuencia. Es una recomendación que yo le hago a todos los sacerdotes cada vez que podemos. Y hay que leerla, porque a veces a uno se le olvidan las cosas o sencillamente descubre elementos interesantes. La experiencia nos dice que poco se toma en cuenta, ni siquiera por los mismos sacerdotes que participan en la Eucaristía como presidentes de la misma o concelebrantes en ella. Además, la instrucción tiene una riqueza inmensa que alienta la meditación y contemplación del misterio eucarístico que se celebra. Vamos a ver rápidamente el índice, ustedes lo tienen en el subsidio que se les ha entregado. Tiene un proemio, es decir, una introducción donde se habla del testimonio de fe inalterada que se tiene en relación a la celebración eucarística, que es una tradición ininterrumpida y que hay una acomodación al nuevo estado de las cosas siguiendo pues la renovación del concilio. El capítulo primero, que tiene 10 números, del 16 al 26, habla de la importancia y de la dignidad de la celebración eucarística. El capítulo 2 habla ya de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Y tiene un primer apartado sobre la estructura general de la misa. Presenta allí. Luego, en un segundo momento, del número 29 al 45, los diversos elementos de la misa. ¿Cuáles son esos elementos? La lectura de la palabra de Dios y su explicación, las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote, otras fórmulas que ocurren en la celebración, las maneras de pronunciar los diversos textos, la importancia del canto, gestos y posturas corporales y el silencio. La tercera parte habla de las diversas ritos y las diversas partes de la misa. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, o sea, ya mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía, el rito de conclusión. El capítulo tercero nos da una visión sobre los oficios y ministerios en la celebración de la misa. Los oficios de orden sagrado, los ministerios del pueblo de Dios y algunos ministerios peculiares, como es el caso de los acólitos, del lector y del lector, los demás ministerios. La distribución de ministerios y preparación de la celebración. Y el capítulo cuarto habla de las diversas formas de celebrar la misa. Toda misa, por supuesto, es con el pueblo de Dios, pero hay unos números que llamamos la misa con el pueblo, número 115 al 198, lo que debe prepararse, etc. Después, dentro de esta misa con el pueblo, la misa sin diácono o la misa con diácono, si existe. En algunos casos hay diáconos permanentes, en otros no lo hay. ¿Cuáles son los ministerios del acólito, los del lector? Y luego también un apartado sobre la misa concelebrada, que puede ser diaria o puede ser solemne. Ahí se habla de las diversas partes en lo que debe tenerse en cuenta. Misa en la que solo participa un ministro y algunas normas más generales para todas las formas de la misa. El capítulo quinto habla de la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, con los principios generales, el arreglo del presbiterio para la asamblea, la sinaxis. Ya sabemos que sinaxis significa asamblea eucarística. La disposición de la iglesia, el lugar de los fieles, de los cantores, de la reserva, las imágenes sagradas, etc. Un capítulo está dedicado a las cosas que se necesitan para la celebración. El pan y el vino, por supuesto. Los utensilios sagrados en general, los vasos sagrados, las vestiduras y otros objetos destinados al uso de la iglesia. El capítulo 7 habla de la elección de la misa que corresponde, de sus partes. Si no es una misa dominical, se puede celebrar a menos que
sea obligación o una memoria obligatoria o una fiesta, una solemnidad, de pronto una misa por los difuntos o una misa por la salud de los enfermos, nunca misa de sanación, por favor, misa por alguna actividad particular para pedir por la nación, por los gobernantes, para que haya el progreso de los pueblos, etc. Misas y oraciones por diversas necesidades, entre las cuales están los difuntos. Y en el capítulo 9 da una indicación de las adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos en cada país. Y termina pues con las notas que aparecen en el texto que ustedes ya tienen a su disposición en la página diócesis de San Cristóbal.online. Pasemos ahora a ver un poco la estructura de la celebración eucarística y lo vamos a hacer desde esta propuesta que nos hace la instrucción y el misal de Pablo VI. La celebración eucarística es, dentro del punto de vista de la liturgia, el acto más importante y central de la vida del creyente y de la Iglesia. Siempre estará en relación directa con el sacramento del bautismo, por el cual comenzamos a participar de la Iglesia y a identificarnos con Cristo Salvador. Todo esto lo hemos visto ya en la parte teológica. También lo estará, como ya lo hemos sugerido anteriormente, con la misión de la misma Iglesia, con el testimonio y acción de caridad, porque así es como, con la atención y preocupación por los miembros del pueblo de Dios y de toda la humanidad, se hace la Eucaristía. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, quien obra en la persona de Cristo, in persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De manera que para esta reunión local de la Santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea, congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y más aún de manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Número 27 de la instrucción general. Toda celebración tiene 2 grandes partes flanqueadas, es decir, con una introducción y una conclusión. La misa consta, nos dice el número 28 de la instrucción que tenemos, la misa consta en cierto modo de 2 partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Habida cuenta de lo antes indicado, podemos presentar seguidamente la estructura esquemática de toda celebración eucarística. En algunas celebraciones, como por ejemplo el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos y en la vigilia pascual, hay algunos elementos que cambian, pero que lejos de desvalorizar la celebración, la sitúan en el misterio que se está celebrando. Voy a hacer lectura del esquema general, después nos vamos a detener un poquito sobre algunos de estos ritos. En primer lugar tenemos los ritos iniciales, que suponen, por supuesto, la preparación, tanto de la asamblea como del celebrante, del presidente de los concelebrantes y de los ministros. Dentro de los ritos iniciales está la procesión de entrada, generalmente con un canto, el saludo del presidente de la asamblea eucarística, el acto penitencial, que incluye en algunos casos, como lo vamos a ver a su debido momento, también la aspersión, la bendición y aspersión del agua bendita, para recordar precisamente la vinculación con el bautismo y como un acto también de reconocimiento de la necesidad del perdón. El Gloria, que se canta generalmente los domingos y las solemnidades, excepto en Adviento y Cuaresma, que es un himno de alabanza a la Santísima Trinidad.
Y termina esta primera parte de los ritos iniciales con la oración colecta. Luego tenemos la primera parte después de la introducción, que se le conoce como liturgia de la palabra, aunque la actual tendencia es llamarla mesa de la palabra. Hablar de la liturgia de la palabra no es incorrecto, pero puede hacer caer en la tentación de pensar que es algo diverso de lo que seguirá con la mesa de la Eucaristía. Hay dentro de la mesa de la palabra la proclamación de las lecturas. Ya dijimos que los domingos y solemnidades y en algunas celebraciones especiales se tienen 2 lecturas con el Salmo responsorial. Ya lo mencionamos, la antífona pre-evangelio, fuera del Adviento y de la Cuaresma, y las misas, alguna indicación que haya en alguna misa, se entona con el aleluya, y es para prepararnos a la proclamación del evangelio. Sigue a la proclamación del evangelio la homilía, el credo y luego la oración de los fieles. Viene la segunda parte, que es la mesa de la Eucaristía, que también, como ya indicamos, se conoce como liturgia de la Eucaristía. La tendencia actual es también hablar de mesa de la Eucaristía por la razón antes aludida. Y esta tiene esta parte, liturgia o mesa de la Eucaristía, primero que nada el rito del ofertorio, con la procesión y presentación de ofrendas, el ofertorio mismo, el lavatorio de las manos, la invitación a la oración de ofrenda, la oración de la ofrenda u ofertorio, para luego en un segundo momento pasar a la plegaria eucarística, que comienza con un diálogo introductorio al prefacio, luego el rezo, la oración, la proclamación de la plegaria eucarística, sabiendo que hay varias anáforas o plegarias eucarísticas. Cuando las estudiemos vamos a ver mejor su estructuración. Y la doxología final, para luego pasar en la última parte, en el rito conclusivo de la comunión. En la última parte, en la tercera parte de la mesa de la liturgia, en el rito de comunión. Nos preparamos con el canto o el rezo del Padre Nuestro y el embolismo. Luego hacemos el rito de la comunión con el canto y la purificación de los vasos sagrados, con la acción de gracias que va acompañada muchas veces de la antífona de la comunión o de un canto, y la oración de poscomunión. Y termina con el rito conclusivo, con la bendición. Hay varios esquemas, varias fórmulas. Después de la bendición se pueden dar algunos avisos parroquiales, que ya hablaremos de ellos, que deben ser avisos parroquiales, no publicidad de cosas que no tienen nada que ver con la Eucaristía o con la vida de la parroquia. La despedida, con varias fórmulas, bendición y despedida tienen varias fórmulas, y la procesión de salida y el canto. Hemos presentado así pues el esquema anterior, y vamos ahora a tener un poquito más de detención en lo que queda de esta sesión y en la próxima sesión de la estructura de la Eucaristía. Vamos a dedicar ahora algunos momentos para hablar de los ritos iniciales. Aunque muchas personas quizás no le den una seria importancia a estos ritos iniciales, tiene un significado especial. Son los ritos que nos permiten entrar en el ambiente con fe, con disposición, en el espíritu, en el ambiente de la celebración eucarística. Estos ritos iniciales suponen una actitud de preparación remota cuando ya se ha decidido acudir a la Eucaristía. Cuando yo salgo de mi casa o de mi oficina o del sitio donde estoy, yo debo ir también pensando que voy a la Eucaristía, que no voy a cualquier sitio. Se debe tener la disposición de participar, no simplemente de ir o de acudir a una reunión. Ya de antemano es importante poder tener la conciencia de que se acude con dignidad a la celebración eucarística. Yo creo que en esto tenemos que insistir mucho y darle un chance al espíritu para que se vaya preparando. A lo mejor en camino o a lo mejor antes de salir. Pero, por ejemplo, qué triste sería que nosotros, en vez de ir pensando en la Eucaristía, estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con la celebración y a lo mejor hasta divorciada de esa realidad. Ya también en la inmediatez de la celebración
se debería crear el espíritu de participación, como dirían las enseñanzas ignacianas, hacer composición del lugar. Esto conlleva una breve oración para abrir la mente y el corazón a la participación en la Sagrada Eucaristía. Fíjense que hay una tradición muy bonita. Hay mucha gente cuando llega a la misa del domingo suele ir al sagrario para dar un saludo al Señor, ciertamente. Pero esto es una manera de prepararse. Qué bonito sería hacerlo. También algunos que llevan algún manual de piedad o algún misalito tienen las oraciones para prepararse a la Eucaristía. Y esto es válido no solamente para los fieles, es válido y necesario para los sacerdotes que concelebran, para el presidente, para los ministros. Yo he visto en alguna de nuestras parroquias una praxis muy bonita, y es que antes de salir, inmediatamente antes de salir en procesión, el párroco o el vicario parroquial invitan a todos los ministros, hacen una breve oración como para terminar de situarnos, de meternos en el ámbito de la Eucaristía. Ojalá que esto sea una tradición que pueda instaurarse en todas nuestras iglesias. Todo esto también es válido para el ministro presidente de la Eucaristía y sus cooperadores y los concelebrantes. A veces en la sacristía, más que silencio, se hace es bulla, pero no bulla porque se hable, sino porque ahí se tocan temas que quizás no tienen nada que ver con la Eucaristía. Además de hacer alguna breve oración preparatoria, guardar el debido respeto a la sacristía o en el lugar donde se revisten los ministros, conviene, como ya lo indiqué, hacer esa breve oración o por lo menos un silencio meditativo. Esto le dará al presidente y a los ministrantes la actitud de comunión y sintonía con el misterio que se celebra. En algunas comunidades se aprovecha estos momentos iniciales también, y es válido, para ensayar algunos cantos que se entonarán durante la celebración o para dar una breve catequesis, sea sobre la Eucaristía o sobre algún tema también importante que nos permiten la reflexión, o para hacer una monición introductoria que nos haga meter en el tema de ese domingo o de esa celebración. Es recomendable que esta monición introductoria en todo caso no sea extensa y que, teniendo en cuenta las lecturas que se proclamarán, ayuden a centrarse en el misterio que se va a celebrar. No es el momento para avisos, para eso hay otro tiempo, sino para la motivación a una participación activa en el misterio que se celebra. Los ritos iniciales, como lo vamos a describir, tienen una finalidad y relevancia grande. Dice el número 46 de la Instrucción General del Misal Romano. Su finalidad es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Hecha esta preparación remota e inmediata, se procede a la procesión de entrada, que generalmente va acompañada o debería ir acompañada de un canto. Pero un canto adecuado, ya lo vamos a ver. Es un rito muy significativo e importante, aun cuando se salga de la sacristía y no se haga una procesión solemne, porque brinda el tono con el que se comienza la celebración. Si el presbítero, celebrante, presidente o los ministros salen de la sacristía como si fueran al cine, sin compostura, sin respeto, pues eso influye tanto en la manera de celebrar como de participar. Y lo mismo si se hace la procesión de entrada, que no sea una cuestión banal, y en esto va a depender mucho también el rito de la monición inicial que se da y también el canto. En las celebraciones diarias conviene hacer la procesión de entrada del presidente con alguno de sus ayudantes, entonándose también para ello un cántico apropiado. No necesariamente tiene que ser por la nave central, de pronto desde la sacristía. Puede ser una procesión breve, desde la sacristía hasta el altar. En las celebraciones dominicales y solemnes, ¿no? Conviene que en la medida de lo posible, conviene que sea un poco más larga, más solemne, valga la redundancia, y que sea realizada, si es posible, por el centro de la nave del templo
o por lo menos desde alguna parte, porque hay templos que son muy largos, muy grandes, desde alguna parte del templo, en la mitad, etcétera. En las celebraciones, pues, conviene eso, realizarla por el centro de la nave, acompañado del sacerdote por los ministrantes que pueden llevar el incienso y los cirios. Y si hay, dijéramos, con celebrantes que vayan acompañando al sacerdote. En algunos lugares existe también la hermosa costumbre de llevar el leccionario que es entronizado en el lambón o en el lugar de la palabra. La procesión de entrada tiene un doble significado. Además de señalar la apertura de la celebración eucarística, un significado es el recordar que la asamblea forma parte de un pueblo que peregrina hacia el encuentro definitivo con el Señor al final de los tiempos, y de lo cual se hace memoria en esa y en cada celebración. 2, el segundo elemento importante o significado, porque también hace patente el caminar cotidiano de la comunidad que acude para ofrecer al Padre los esfuerzos de su trabajo y de su testimonio de vida. La llegada al altar de la celebración incluye una reverencia profunda al mismo en las celebraciones solemnes, si es posible, y siempre es recomendable. Se inciensa también el altar. No se debe olvidar que el altar es el centro donde se realiza lo más importante de la celebración, la memoria de la institución eucarística y de la cena del Señor. Y por eso una reverencia profunda que luego va acompañada de un beso que hablan del respeto y la veneración al sitio del sacrificio y de la fracción del pan. Si se ha entronizado el eleccionario, como lo indicamos hace un momento, y hay incensación, se debe también incensar para significar así la importancia de la mesa de la palabra y el respeto que se le merece. Hechos estos ritos y gestos, el presidente de la asamblea se dirige a la sede, que es un lugar muy importante, que también debería estar revestido de dignidad. No debería ser una sede móvil, sino en aquellos casos en que se necesite. O una sede sin esplendor, por ejemplo, una silla desvencijada, una silla cualquiera. Tiene que ser una silla con prestancia. Desde allí el sacerdote representa al verdadero presidente de la Eucaristía, como lo es el sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Mientras se da este ingreso solemne, la asamblea, ayudada por el director del coro y el mismo coro, entona un canto de entrada. Ya lo veremos después, pero hay que destacar mucho más la importancia de que toda la asamblea sea la que preeminentemente cante, porque es una de las formas de participación activa. Puede cantar el coro, las estrofas y los versículos, los estribillos, el pueblo, o puede cantar todo el pueblo, pero recordemos que los coros no son para lucirse, sino para ayudar a que todos canten. Por eso la importancia también, como lo decíamos, de ensayar los cantos quizás un poco antes de la misa, si es posible. Por lo que respecta al canto, se recomienda vivamente que sea este canto de entrada un canto de corte bíblico, o que haga referencia al tema de la liturgia de ese domingo o de esa celebración. Y debe ser un canto católico, por Dios, para evitar confusiones en la feligresía. Nosotros tenemos miles y miles y miles de cantos católicos para estar cantando cantos que, aunque sean quizás muy bonitos, son cantos de otros, con otro tenor, con otra intencionalidad, porque son cantos que a lo mejor tienen un contenido que puede perjudicar nuestra fe. No debe ser tampoco un canto profano, ni tampoco de los que se emplean para acciones religiosas de otro tipo. Por ejemplo, dinámicas de grupo, etcétera, ¿no? Porque a veces vamos y diera la impresión de que es que estamos en una dinámica de grupo para despertar porque vamos a participar en alguna charla. Por eso es bueno tener en cuenta lo que dice al respecto el número 47 de la instrucción del misal romano. Y el número 48. Se canta, alternando entre los cantores y el pueblo, con un cantor y el pueblo, o todo el pueblo,
se puede emplear la antífona del Salmo o un cántico, pues, si no hay cántico de entrada, los fieles o algunos de ellos o un lector leerán la antífona propuesta. Terminado este primer momentico, viene el saludo del presidente de la Asamblea Eucarística. Luego de santiguarse, el presidente de la Asamblea Eucarística la saluda. Hay varias fórmulas que se adaptan a los tiempos del año litúrgico y en cada celebración se puede emplear alguna de esas fórmulas. Yo recomiendo que ustedes lo lean y que le pidan a los sacerdotes, sus celebrantes, sus párrocos, utilice la riqueza del misal. No se queden con el mismo saludo de siempre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. No, hay miles, bueno, una forma de decir, muchas fórmulas y que también tienen que ver con el tiempo litúrgico, las condiciones de cada momento. Este saludo generalmente deseando la paz o la acción de Dios, la gracia, la comunión, la fuerza, no es un simple saludo protocolar. Hay un elemento mucho más importante. En primer lugar, se dirige a toda la comunidad reunida y que representa a la iglesia. Somos confirmados como asamblea. Y en segundo lugar, siguiendo el estilo bíblico, quiere indicar que la asamblea está reunida para hacer un evento sagrado. No es decir, buenos días. No, buenos días, la paz con ustedes, porque ustedes están reunidos para cumplir con un mandato. Haced esto en memoria mía. Por esto no debe ser tomado a la ligera, sino que debe decirse con el afecto y la caridad pastoral que debe distinguir al presidente de la sinaxis. La respuesta no debe ser hecha así de forma mecánica. Cuando decimos con tu espíritu significa que nosotros, los miembros de esta asamblea, estamos unidos a ti, presidente, y todos juntos a Dios. Sigue el acto penitencial que tiene varias fórmulas que incluyen incluso una con la aspersión del agua bendita. Estas fórmulas son la primera, la más tradicional, la de la confesión general de los pecados, yo confieso. También hay otra más breve, recomendada para los días ordinarios, y las preces litánicas que también están allí en el misal. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Se dice la litanía o la fórmula y se responde con el Señor, ten piedad. Y esta es muy bonita porque habla precisamente de un diálogo de misericordia el presidente que invita a la conversión y la asamblea que responde con confianza en el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Y la aspersión también con agua bendita, que es recomendable sobre todo los domingos. Se termina el acto penitencial con una oración deprecativa, que no es una absolución sacramental, sino una oración para implorar el perdón de los pecados en los que se cae muchas veces. Se emplea la fórmula litánica después de las dos primeras fórmulas. Si no se emplea, la fórmula litánica, entonces se canta después el Señor ten piedad. Pero ojalá que el Señor ten piedad sea cantado con lo que ello motiva, un canto de misericordia, de perdón. No es un canto de fiesta, de bonche, de rumba, como solemos decir, con melodías muy movidas. Por el contenido de ellas, estas preces hablan de que se trata de un canto que implora el perdón. Y luego tenemos el Gloria, que es un himno a la Santísima Trinidad que se suele cantar en las celebraciones dominicales, fuera del Adviento y la Cuaresma y en las solemnidades. Es un canto antiquísimo que termina, o sea, que reúne precisamente la alegría de poder comenzar una celebración con la cual se ofrece el pan el eucarístico, el Hijo, el sacrificio del Hijo con la acción del Espíritu Santo al Padre. Y termina este rito inicial con la oración colecta. Es una oración que expresa el contenido de la celebración. Algunos la colocan al final de los ritos iniciales como puerta de entrada, otros hablan de que formaría parte de la palabra, de la mesa de la palabra. Pero eminentemente es una oración presidencial que recoge, reúne, colecta, por eso se llama colecta, los sentimientos de la asamblea. En la estructura del nuevo misal y del leccionario, la oración colecta generalmente
los domingos, tiene alguna referencia al mensaje de la palabra de Dios. El presidente invita a la asamblea a colocarse en actitud de oración. Por eso dice oremos y guarda unos segundos de silencio. Estos ayudan a concentrar la atención en lo que el presidente de la sinaxis va a pedir en nombre de toda la Eucaristía. Luego, la pronuncia. El presidente debe hacerlo con respeto, con garbo, como decimos, y si es posible la canta, si es posible, sobre todo el domingo y las solemnidades. La respuesta de la asamblea significa no solo el asentimiento de lo que se ora, sino la disposición a participar activamente en la celebración. Es importante permanecer de pie y sin moverse durante la proclamación de la oración colecta. Existe una inadecuada costumbre que debemos corregir y evitar. No falta quienes en el momento en el que se reza esta oración se mueven por el presbiterio e incluso por el templo. Ni siquiera los lectores que van a proclamar seguidamente las lecturas deben moverse, sino hasta cuando se haya pronunciado el amén por parte de la asamblea. Amén, que significa no solamente que se está de acuerdo, sino que se profesa una fe y se le está diciendo, sí, nosotros los de la asamblea estamos dispuestos a participar en la Eucaristía. Terminamos esta sesión porque ya el tiempo nos lo exige, pero en la próxima sesión continuaremos hablando de la celebración eucarística partiendo de la mesa de la palabra. A todos ustedes les quiero saludar recordando que este material y otro material importante y la tercera evaluación está en la página web diócesidesancristóbal.online. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cuestionamiento, cualquier indicación que ustedes necesiten, alguna duda, no dejen de hacerla llegar por eucateo@gmail.com. Que Dios nos bendiga, nos siga protegiendo la Madre de su Hijo Jesucristo y nosotros sigamos siendo discípulos fiel de su Señor, del Señor. Hasta la próxima, que Dios nos acompañe. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristobal.online.